Esta siguiente función trigonométrica donde tenemos cotangente al cubo de x tercios por diferencial de x. Entonces vamos a hacer un cambio de variable con el ángulo. Vamos a hacer que u va a ser igual a x tercio, que lo vamos a escribir de esta forma, 1/3 de x. Ahora tendríamos que derivar u con respecto de x. Entonces una constante multiplicando x nos quedará simplemente la constante. De aquí despejamos diferencial de x, tendríamos diferencial de u. Este 3 pasa a multiplicar a diferencial de u, esto va a ser diferencial de x por 1, diferencial de x. Entonces ya tenemos una igualdad para diferencial de x. Y pues vamos a escribir la integral en términos de u. Aquí tendremos entonces cotangente al cubo de x tercio, pero dijimos que esto va a ser igual a u por diferencial de x, que es 3 por diferencial de u. Bien, ahora 3 se comporta como una constante, puede salir fuera de la integral, ¿no? 3 va a multiplicar a la integral de cotangente al cubo de u por diferencial de u. Aquí vamos a desdoblar la cotangente. Entonces esto va a ser igual a 3 que va a multiplicar a la integral de cotangente al cuadrado de u por la cotangente de u y por diferencial de u. Aquí vamos a usar una identidad fundamental de la trigonometría, que es cotangente al cuadrado de u más 1. Esto va a ser igual a la cosecante al cuadrado de u. Pues el ángulo siempre puede ser x, puede ser teta, ¿no? Puede ser alfa. En sí solo es un ángulo, ¿no? De aquí tendríamos que despejar despejar para cotangente al cuadrado. Tendríamos cotangente al cuadrado de u va a ser igual a la cosecante al cuadrado de u más 1 se viene con menos 1. Y aquí tenemos una igualdad. Y pues esto de acá lo vamos a reemplazar por cotangente al cuadrado de u. Entonces vamos a reescribir esta integral en términos de cosecante. Entonces va a ser 3 que va a multiplicar a la integral de cotangente al cuadrado de u, que va a ser entonces cosecante al cuadrado de u menos 1, y esto multiplicado por la cotangente de u y por diferencial de u. Ahora borramos esto aquí. Estos eran de las pitagóricas, ¿no? Ahora haremos propiedad distributiva con cotangente a los dos términos que están dentro de paréntesis. Y esto pues va a ser entonces igual a 3 que va a multiplicar a la integral de, primero vamos a tener cotangente de u por cosecante al cuadrado de u. Y esto menos tendríamos 1 por cotangente, nos quedará cotangente de u, y esto multiplicado por su diferencial de u. Ahora vemos que tenemos aquí una resta, entonces podemos repartir la integral, ¿no? Ya que eso está permitido. Borramos todo esto de aquí, simplemente vamos a dejar que u es igual a 1/3 de x, ¿no? Porque al final vamos a dejar esta integral en términos de x. Ahora continuamos aquí, vamos a repartir entonces la integral. Tendríamos 3 que va a multiplicar a la integral de cotangente de u por la cosecante al cuadrado de u y pues diferencial de u, ¿no? Menos 3 también que va a multiplicar a la integral de cotangente de u y pues por diferencial de u. Simplemente hemos repartido la integral y la diferencial, ¿no? Ahora sí borramos. Aquí vemos que tendríamos una función y aquí tendríamos la derivada de la función, porque recordemos que tenemos el cotangente de u, su derivada pues es menos la cosecante al cuadrado de u por la derivada de u, que sería 1, ya no lo ponemos, ¿no? Vemos que tenemos esto de aquí, simplemente nos faltaría un negativo aquí. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues multiplicando por un negativo afuera. Entonces tendríamos menos 3. Vamos a integrar, vemos que su integral sería entonces
cotangente al cuadrado de u. Entonces aquí también tendremos 2 en el denominador, ¿no? Porque esto es como un número, sería 1, digamos x elevado a la 1, entonces tendríamos que integrar, simplemente sería 1 más 1 dividido entre 1 más 1, que vemos que sería 2 en el denominador. Ahora vamos a integrar menos 3, la integral de cotangente de u. Vamos a usar una identidad de cociente, donde cotangente es igual a coseno de u sobre seno de u. Ahora, esto es una integral básica, ¿no? Vamos a recordar, esto es un logaritmo natural. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la función en el denominador y conseguimos la derivada en el numerador, podemos decir que ese es el logaritmo natural de lo que está en el denominador. Entonces vemos que la derivada de seno es el coseno, ¿no? Entonces esto va a ser al logaritmo natural del seno de u, y como son integrales indefinidas vamos a poner más la constante de integración. Vamos a recordar por qué he cambiado esa cotangente por cosecante sobre seno, ¿no? Porque recordemos, cuando tenemos un logaritmo natural de una función f, aquí pues tenemos en el denominador la función y en el numerador la derivada de la función. La función sería seno de u. Vemos que en el numerador nos pide su derivada de esa función. La derivada de seno pues el coseno, por lo tanto será logaritmo natural de seno de u más la constante. Ahora vamos a regresar al cambio de variable, porque esta integral estaba en términos de x. Entonces esto va a ser menos 3 medios de cotangente al cuadrado de u, que sería entonces x tercios, ¿no? X tercios menos 3, que va a multiplicar al logaritmo natural de seno de u, que sería entonces el seno de x tercios más la constante.